Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar de esta semana, el primero del ciclo de este mes de julio. Es producto de la encuesta que se hizo en semanas pasadas y el tema que tuvo mayor aceptación fue el tema de seguridad funcional en la operación y el mantenimiento. Le damos la bienvenida a este nuevo ciclo. Esperamos que sea del agrado de todos para que podamos seguir en este tema de formación de competencias para el ciclo de vida de seguridad de los sistemas instrumentados de seguridad y que podamos seguir acompañándolo a través de esta plataforma. Como les decía, en el chat, la dinámica será que ustedes vayan generando las preguntas en el chat y al final de la presentación, que debe ser unos 30-40 minutos, pues abrimos el chat para hacer las preguntas y respuestas correspondientes, como siempre lo hemos hecho. Como les decía, el día de hoy vamos a hablar de operación y mantenimiento, que es un tema que poco se habla, porque casi siempre nos enfocamos en la parte de diseño del sistema instrumentado de seguridad, pero que nosotros consideramos realmente de mucha importancia y eso se va a poner de manifiesto a lo largo de la presentación. Entonces, sin más, vamos a iniciar. Primero, presentándonos como institución, como organismo. Rápidamente, CCF, para aquellos que no nos conocen y se están conectando con nosotros la primera vez, es una empresa de consultoría en seguridad funcional y seguridad de procesos, que cuenta con un sistema de gestión de seguridad funcional implementado según ISS 1511 con procedimientos que han sido certificados por Rhinology en Suiza. Somos la única consultora en Latinoamérica que posee este sistema. Esto es lo que hace que garantiza de alguna forma los productos que se generan en los estudios que se hacen con los clientes. Estamos comprometidos en ofrecer unas soluciones que ayuden a los clientes a cumplir con la normativa en seguridad funcional. Tenemos unas 6 unidades de negocio, una más nueva que otra. Cubrimos todo lo que son estudios de PHA, desde análisis así, que son muy simples, hasta análisis cuantitativo de riesgo. Acompañamos a todos nuestros clientes en lo que respecta a cada una de las fases del ciclo de seguridad, no solamente en estudios, sino también en auditorías o en evaluaciones y también en la creación de procedimientos y planes de mantenimiento o de pruebas, bien sean SAT o FAT. Aplicamos esa misma filosofía de ciclo de vida de seguridad para los sistemas de fire and gas y de alarm management. Tenemos una división de capacitación que ahora se ha convertido en academia, donde tenemos 2 diplomados que han sido lanzados recientemente en forma online. Arrancamos el 28 de septiembre, Dios mediante, cada uno de los diplomados. Y una edición más nueva, que es la edición de Cybersecurity, pero para hacer los análisis de riesgo relacionados a los sistemas de control, que es lo que se llama OT. Además tenemos estudios especiales para PCM y Alarm Management o cualquier otro estudio que signifique de alguna forma pensar fuera de la caja. Disculpe. Estamos trabajando esto desde 2006 y eventualmente atendemos desde Estados Unidos hasta la Argentina. Todo nuestro personal está certificado, igual que nuestros procesos. Tenemos una alianza con Rhinology para hacer el curso de certificación. El próximo curso de certificación es, si mal no recuerdo, arranca el 15 o 16 de agosto. Ya en forma online, que era algo que se necesitaba dada la circunstancia. Y sería ya el tercero este año en esa forma. Tenemos nuestra propia herramienta de software para
la estimación, especificación, evaluación, bases de datos para estudios de seguridad funcional y sistemas de Fire and Gas. Y tenemos dos programas de capacitación, que ya el mes que viene serán 3 porque se abrió uno nuevo para solamente Process Safety Management. Y como les dije, 2 diplomados que se dan en forma presencial a través de la Universidad Metropolitana, una alianza con ellos, en Venezuela, y ahora se van a estar abriendo para toda Latinoamérica en forma virtual a partir del 28 de septiembre. Entremos en materia. Para hacer un poco o poner una perspectiva de lo que vamos a hablar hoy, el ciclo de vida de un sistema instrumental de seguridad lo podemos dividir por lo menos en 3 etapas muy claras. Una etapa de análisis que normalmente podría durar unas 20 semanas para un proyecto típico y que busca responder a una interrogante básica que es cuánta seguridad se necesita. Luego iríamos a una etapa de diseño y construcción que puede extenderse unos normalmente 20 meses también y que busca resolver la pregunta de cómo obtenemos la seguridad que dijimos que necesitamos. Y finalmente viene una etapa de operación y mantenimiento que puede durar hasta 20 años. Entonces, como ven, la relación entre diseñar o analizar y mantener es una relación, digamos, en términos de tiempo bastante desproporcionada. Y en esa etapa, pues buscamos responder la pregunta de cómo interactuamos, operamos y mantenemos la seguridad que estábamos necesitando. Entonces, al ponerlo en esa perspectiva, es entonces que entendemos que operar y mantener es un ejercicio diario y que debemos practicar con la sapiencia necesaria para poder alcanzar los objetivos de preservar la integridad del sistema instrumentado de seguridad. Nosotros siempre le decimos a nuestros clientes que una vez que terminamos el diseño, pues apenas que estamos empezando, porque ahora es que viene lo bueno, porque la seguridad funcional es un tema de trabajo y esfuerzo. Algunas estadísticas de HCE indican que en este periodo de operación y mantenimiento, pues se podrían acumular hasta el 35% de las posibles fallas asociadas a sistemas de control y sistemas de protección. Sería algo así como el 15% asociado a directamente la operación y mantenimiento y un 20% asociado al manejo del cambio que se hace durante esa etapa. Si a esto adicionamos que el 95% de los accidentes mayores están asociados a una falla sistemática, pues debemos reconocer que el peso del factor organizacional, de gestión y de la gente per se es bastante alto. Fíjense, nuestra última investigación respecto al estado de la aplicación de 61511, particularmente a nuestros clientes en Venezuela, arrojó unos resultados que son un poco alentadores. Aunque si bien no pensamos que este estudio en particular indique alguna tendencia clara, queremos presentar, digamos, algunas respuestas que se obtuvieron en ese marco. Algo así como que el 77% de los encuestados no poseían procedimiento de mantenimiento para las funciones instrumentales de seguridad. El 70% no posee procedimientos para la prueba periódica. El 84% no posee procedimientos de inspección. El 60% planifica las pruebas solo durante la parada de planta, que no necesariamente el mismo tiempo de inspección declarado para la función instrumental de seguridad. El 77% no tiene registro de las pruebas que se realizaron. El 80% no ha verificado cómo es el comportamiento y el desempeño del SIS una vez que el SIS empezó a operar. El 10% de los sistemas son gestionados por una organización que está estructurada para ello. El 63% no posee roles definidos para las actividades que deben acometerse. El 70% no realizó nunca un assessment o una evaluación de la seguridad funcional de alguno de sus sistemas instrumentales de seguridad. Y el 73% no realizó auditoría del sistema instrumental de seguridad o del sistema de gestión para saber si la gestión se estaba llevando a cabo. Entonces, este tipo de situaciones crea un clima propicio para exponer tanto al personal de operaciones y al de mantenimiento a cometer algún error, sin mencionar los que ya son heredados del diseño, como la poca participación de operación y mantenimiento en la definición de parámetros claros de lo que va a ser el SIS, y como son el tiempo de inspección o que tengamos procedimientos defectuosos o la falta de los mismos o que se crean una vez que ya se empezó a operar y mantener o que el equipamiento simplemente no es adecuado. Entonces, dentro del ciclo de vida de seguridad de los sistemas instrumentados, la misión de mantener la integridad del SIS
y por ende que trabaje en forma exitosa, digamos que responde a 3 aspectos básicos. La primera es la operación, es la interacción adecuada del personal de operaciones con el sistema implementado de seguridad para que esto funcione correctamente dentro de los límites e intervalos de tiempo para el cual la operación ha sido especificada. Lo segundo es el mantenimiento, que es el trabajo diario que sistemáticamente implementado se ha realizado para mantener el desempeño y la integridad del SIS tal y como fue diseñado, y algo que siempre establecen la mayoría de las corporaciones, ¿no? Que es la gestión, que es la coordinación de todos los esfuerzos de las personas para lograr la seguridad, y eso incluye la planificación, la organización, tener personal competente, liderazgo y acciones de control. Entonces, conocer la necesidad de atención que requiere cualquier capa de protección, entre ellos el sistema instrumental de seguridad, es esencial para poder entender qué se demanda de nosotros en el rol de operador o qué se demanda de nosotros en el rol de mantenedor. La normativa específica, que es ISS 1511, pues simplemente nos da unos 13 requisitos, y por eso es que la gente se relaja pensando que operación y mantenimiento es una fase difícil, una fase muy fácil de manejar. Esta fase está directamente relacionada con los enfoques de seguridad de procesos, bien sea de OSHA o de CCPS. Y como decíamos que apenas son 13 requisitos, pues que a decir verdad es bastante menos que el resto de los requisitos de la norma, no dejan de ser difíciles de poder llevar a cabo. Lo básico es, o lo que se busca en forma directa, es que el desempeño en términos de el CIL de cada función perteneciente al sistema instrumental de seguridad deba mantener su desempeño en la fase de operación y mantenimiento. Y además, el segundo objetivo que busca la normativa es que se mantenga la integridad requerida de todo el equipamiento del SIS, como un todo, desde la óptica de la operación y las actividades de mantenimiento por el tema de la interacción del humano con el sistema. La norma establece un marco referencial de trabajo, pues que centra su atención en evitar la falla sistemática. Para eso está el ciclo de vida. Y que esa falla sistemática no lleve a poner en riesgo ni la integridad del SIS ni la integridad de la instalación. Y eso es lo que hace que esto sea una práctica ampliamente aceptada. Para las actividades que están dentro de los objetivos y requisitos de operación y mantenimiento dentro de la norma, para asegurar ese desempeño, pues tenemos una colección de actividades que debemos desempeñar. Debe existir una planificación de las actividades que abarca operaciones de rutina, las anormales, las inspecciones, las pruebas periódicas y el mantenimiento. Deben existir procedimientos de trabajo actualizados y en uso, que una vez que se audite se pueda verificar que sí, que realmente los procedimientos que se dispusieron están siendo utilizados a cabalidad. Que existe una gestión adecuada del uso de los bypass o los DFID, o como quieran que los llamen en su organización. Que exista un monitoreo de las discrepancias entre lo que yo esperaba que hiciera el sistema instrumentado y lo que está haciendo realmente una vez que deja de estar en papel. Que se realicen las modificaciones requeridas y que exista la disponibilidad de repuestos adecuados para minimizar el tiempo de reparación. Recuerden que mientras que se esté reparando una función instrumental de seguridad, no está brindando la reducción de riesgo. Entonces, si decimos que el parámetro por excelencia de una función instrumental de seguridad tiene que ver con su disponibilidad para operar, pues mientras que esté en mantenimiento, pues no va a estar haciendo esa actividad y debemos tomar las precauciones respectivas. Entre eso, que eventualmente el manejo del estado de repuesto sea el adecuado para la importancia que tiene el sistema instrumentado de seguridad. Que se realicen las pruebas periódicas específicamente para revelar fallas peligrosas, que no puedan ser detectadas por los diagnósticos. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a hacer una prueba funcional, pero no vamos más allá para verificar que existe alguna falla oculta que impida que el sistema instrumental de seguridad funcione. Nuestros procedimientos deben buscar ese tipo de fallas en las pruebas periódicas, porque de eso se trata una prueba periódica, de revelar fallas ocultas. Que se realicen las inspecciones en forma regular para evitar alguna modificación no autorizada o la degradación
del sistema instrumental de seguridad por algún agente externo o por las condiciones del proceso. Y que el personal de operaciones y mantenimiento esté capacitado para realizar sus tareas y sus competencias sean gestionadas adecuadamente. Debe haber un entrenamiento periódico del personal de operaciones para responder a el funcionamiento o a la falla del sistema instrumental de seguridad, y el personal de operaciones en consecuencia también tiene que estar preparado para poder hacer las acciones necesarias. Como vemos, la interacción diaria del humano, bien sea el operador o el mantenedor, con el sistema instrumental de seguridad, es uno de los factores que puede afectar en mayor cuantía la integridad y la funcionalidad del propio sistema. Por lo que es de suma importancia considerar acciones que minimicen la posibilidad del error humano y que le brinde mejores condiciones para que tanto operadores como mantenedores puedan hacer su trabajo en forma adecuada. Conseguir estos objetivos, bueno, es todo un desafío, principalmente porque los elementos que van en contra de esto son aspectos actitudinales de quienes hacemos el trabajo relacionado con el SIG en forma diaria. Está relacionado con nuestro nivel de conciencia, está relacionado con las competencias que exigen estas tareas que son especialmente relacionadas con la seguridad y que tienen una demanda muy alta. Con más de 20 años que tiene la normativa, esta normativa está rodando más o menos desde 1996 en este tipo de formato. Entonces, con más de 20 años, en la parte donde estamos más débiles es en operar, y siempre nos surge la pregunta si nosotros realmente estamos listos para operar y mantener un sistema instrumental de seguridad después que lo diseñamos. Porque es una tarea que realmente no es nada sencilla. Entonces, ¿pero qué requisitos exige en forma general la norma para un operador? Hay unos que empiezan mucho antes de la propia operación. Antes de colocar en el servicio la planta y poner los peligros directamente a exponernos a ellos en la planta, ya en el diseño deben desarrollarse los procedimientos de mantenimiento, de inspección, de prueba, de seguimiento, y eso ya es previo. La definición de las premisas de diseño tienen que estar relacionadas con el personal de operaciones. El personal de operaciones debe involucrarse en ese tipo de decisiones y muchas veces no lo hacemos. Si estamos en una planta nueva y eventualmente no hay mucha experiencia sobre eso, siempre se consigue algún operador de una planta similar que nos pueda indicar realmente cuáles son las facilidades que él necesita, cómo le va a impactar que nosotros decidamos que el tiempo de inspección es de 1 año o es de 5 años, que tenga los procedimientos para él poder hacer un bypass en forma adecuada y que tenga un plan para hacer seguimiento a las cosas que suceden con el sistema instrumental de seguridad. Esto para garantizar que se mantenga durante sus operaciones la integridad. Y en términos de el SIL y de los requerimientos. Durante la operación, ya estando en operación, puede haber una implementación de procedimientos adecuados para el bypass, para saber cuándo se necesita una medida de compensación. Una medida de compensación es que si yo coloco el bypass, una función, y esa función no me está protegiendo, pues yo debo buscar una alternativa que durante ese espacio de tiempo me brinde la misma reducción de riesgo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un instrumento que no tiene redundancia y el personal de mantenimiento necesita salir de mantenimiento, pues quien debe seguir esa variable del proceso debe ser un operador. Pero los operadores deben estar en conciencia que mientras que se esté haciendo ese ejercicio de mantenimiento, yo debo estar pendiente de esa variable porque yo estoy sustituyendo de alguna forma el sensor. Eso debe estar claro porque debe estar escrito tanto en la SRS, en la especificación de los requerimientos de seguridad, como en el procedimiento de bypass. ¿Qué acción debo cometer yo para mantener la seguridad? Y debo estar en conocimiento de cuál es la respuesta del SIS si él se encuentra en un modo de falla. Hay un diagnóstico que indica que hay una falla o simplemente vemos que la variable del proceso sigue escalando más allá de donde tenía que haberse dado el disparo. Eso quiere decir que hay una falla oculta que estoy pidiendo al sistema instrumental de seguridad operar. ¿Cuál es mi rol como operador? ¿Qué debo hacer yo? No simplemente cruzarme de brazos a esperar que el sistema instrumental de seguridad mágicamente retorne de su posición de falla y haga su trabajo. Yo debo conocer qué debo hacer, inclusive si la falla es espuria, si es una falla en falso, qué debo hacer yo
para que eso me afecte menos mis condiciones de operación. Debo hacer cumplir los planes que estén asociados tanto a las pruebas periódicas para entregar los equipamientos para que se hagan las pruebas, como para la generación de las inspecciones. Además, tiene que haber una gestión de las competencias para que eventualmente el operador conozca claramente para qué está esa CIF ahí, para qué está esa función instrumental de seguridad y de qué me protege, para qué me sirve. En función de que el operador entienda claramente para qué le sirve la función, pues tendrá menos propensión a colocarlo en bypass porque va a conocer la importancia que tiene la función para él y para la protección de la vida de sus compañeros y de la instalación. Tiene que haber una gestión clara del manejo del cambio, bien sea porque haya solicitado al operador una facilidad para poder operar mejor la función instrumental de seguridad, o que bien sea requerimiento de la gente de confiabilidad o de proceso. Y tienen que estar documentadas todas las actividades. Además, el operador seguramente tendrá que participar en la evaluación de la seguridad funcional en términos de el Functional Safety Assessment, para que pueda responder por las cosas que está haciendo y las responsabilidades que él tiene. Si queremos ver cuáles serían los requisitos generales para el mantenedor, pues también empiezan desde mucho antes de la operación. Igualmente, en la definición de las premisas de diseño, bien sea en la ejecución de los tiempos de mantenimiento, en la ejecución de un tiempo de búsqueda del repuesto, en que yo pueda tener un tiempo de inspección que pueda cumplir, que tenga los procedimientos de mantenimiento de todo lo que está relacionado al sistema instrumental de seguridad, y que me digan cómo se van a estar desarrollando los planes de inspección, de prueba, de mantenimiento, bien sea preventivo o bien sea correctivo. Tiene que haber, digamos, un desarrollo completo de ese tipo de cosas. Y cuando ya entre en la etapa de operación del sistema instrumental de seguridad, pues tengo que saber que tengo que tener implementados ya los procedimientos, más que los voy a hacer una vez que arranque la planta, y debo cumplir con esas tareas de mantenimiento, de inspección, de pruebas, de auditoría, de evaluación. El plan de mantenimiento del SIS y el desarrollo de sus procedimientos implica la planificación del mantenimiento, la inspección periódica del sistema, las pruebas periódicas del sistema, las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, y el monitoreo del desempeño. El monitoreo del desempeño implica la detección de fallas, la respuesta a los fallos y la identificación de los diagnósticos, la recopilación y análisis de los datos de rendimiento, bien sea de las tasas de falla o de las demandas. Las tasas de falla pueden ser espurias o peligrosas, y la falla de los sistemas auxiliares de servicio. Y si hay alguna otra capa de protección que está inmiscuida dentro de la seguridad funcional, que también esté fallando, porque eso depende de la seguridad funcional. Si recordamos el concepto, depende de no solo el sistema instrumental de seguridad, sino que depende de las otras capas de protección. Entonces, digamos que hay una PSB para un escenario o una función de seguridad de alta presión, y hay una PSB que constantemente está fallando o se ha dañado. En ese momento se ha degradado la función, se ha degradado la seguridad funcional que se está dando para ese evento. Tenemos que tomar entonces las acciones necesarias. Por supuesto, en el caso de las competencias, el personal de mantenimiento tiene que saber cómo su accionar afecta eventualmente el desempeño del sistema instrumentado de seguridad en forma directa. Si dejo de hacer el mantenimiento a tiempo, si no hago la prueba funcional en el tiempo adecuado. ¿Qué significa eso en términos de la degradación del sistema? Si yo no lo conozco, pues para mí eso pues, es igual. Al final es hacer la prueba más allá o más acá en el tiempo. Se tiene que verificar la conformidad con los procedimientos, y también seguramente va a tener que formar parte de la evaluación de peligro de riesgo y del desempeño. Veamos ahora cuáles son los factores que afectan el desempeño del sistema instrumental de seguridad una vez que está en operación y mantenimiento. Hay, digamos, diferentes mecanismos de degradación. A propósito de que ya el sistema instrumental de seguridad está relacionado con el proceso, porque ya empezó a operar, o el ambiente, e inclusive algunos que son desde el punto de vista de la interferencia del humano, operador o mantenedor, sobre el sistema. Por ejemplo, un proceso poco estable puede ejercer un número de demandas mayores a las estimadas cuando se hizo el análisis de peligro y riesgo y la asignación del SIL.
Y eso, pues, eventualmente puede modificar la frecuencia de demanda del sistema instrumental de seguridad y eso afectará el SIL real de la función. Si se lleva a cabo una modificación del proceso que impacta negativamente una capa de protección independiente diferente al SIL, bien sea una alarma o una PCB o cualquier otra, que fue considerada durante la asignación, eso afecta el SIL porque, digamos, modifica la brecha de riesgo que se quiere cubrir con todas las capas de protección y el sistema instrumental de seguridad. Si se lleva si se lleva a cabo el reemplazo de un instrumento del sistema instrumental de seguridad con una especificación diferente a lo que se asumió en la SRS, pues el diseño al final será diferente y el comportamiento que esperemos de eso en términos de la probabilidad de falla en demanda y por lo tanto del SIL, pues afectará también inclusive las tasas de falla seguras. Y esa es porque está asociado a las tasas propias de ese instrumento que acabamos de cambiar. Si, digamos, se hace el reemplazo de un instrumento producto de un mantenimiento correctivo y este repuesto no tiene una disponibilidad asociada, pues seguramente el tiempo medio para reparar o el tiempo medio para restablecer la función se ha visto modificado y por lo tanto se va a ampliar el tiempo de reparación y eso impacta directamente la probabilidad de demanda de la función. Por eso tenemos que ser conscientes de que cuando se establece ese tiempo tiene que haber una experiencia real operativa para que sea un tiempo adecuado y no estemos sobreestimando la protección asociada a la función instrumental de seguridad. Si las condiciones ambientales o de proceso de un instrumento son diferentes a las esperadas y asumidas en la SRS y por lo tanto en el diseño, pues seguramente va a afectar las tasas de falla en falso, porque lo va a estar acercando a un nivel de estrés que no fue contemplado en el diseño. Si en el mantenimiento mayor o una parada de planta fue necesario o se propuso llevarla se pospuso porque hay alguna condición de repuestos mayores que no está, ¿cuánto es lo que nos afecta ese tiempo de inspección nuevo en el SIL que habíamos estimado? Si estamos diciendo que la parada ya no va a ser al año 2, sino que va a ser al año 3, debe haber un estudio de sensibilidad que nos permita saber si aún así, corriendo ese tiempo de inspección un año, nosotros somos capaces de mantener el SIL para el cual está diseñada esa función. Un proceso que es inestable puede llevar al operador y al mantenedor a mantener el bypass por más tiempo del previsto en los cálculos y ese tiempo de bypass termina afectando el SIL y por lo tanto el desempeño de la función. La captura y el registro de los mecanismos de deterioro que se observan en el proceso, bien sea por una inspección o por un mantenimiento, a lo mejor no se realizan de manera apropiada, por lo que las acciones de mantenimiento establecidas previamente durante el diseño pues van a ir afectando progresivamente la probabilidad de falla en demanda y el tiempo o la tasa espuria de fallos del sistema. Estas situaciones, como un total, están contempladas en la normativa y la misma especifica cómo deben hacerse las actividades alrededor de estas condiciones para que éstas se gestionen en forma adecuada. Y esto estamos hablando por ahora de lo que es operacional y de mantenimiento. Hablemos directamente de la responsabilidad del personal de operaciones. Más allá del compromiso gerencial en la consecución de las metas de reducción de riesgo o del cumplimiento de los indicadores de desempeño del SIS, nosotros queremos hacer énfasis en la responsabilidad personalísima de cada uno de los involucrados en las tareas que tienen relación con el SIS y lo fundamental de la generación de competencias necesarias para poder llevar a cabo cada tarea en la mejor forma posible. Y en esta etapa, operación y mantenimiento, pues los principales factores que atentan contra la integridad, como lo hemos venido diciendo, es la interacción humana en el día a día, bien sea del operador o del mantenedor. Y por lo tanto es de suma importancia que estemos claros qué se demanda de nosotros. Hay tres preguntas claves que nosotros le hacemos a los operadores cuando estamos haciendo una auditoría y es si primero él sabe para qué peligro está asociada esa cifra, de qué peligro me está protegiendo. No existe una función instrumental de seguridad que esté definida adecuadamente que no esté para un peligro en específico y como está para un peligro en específico es fácil de identificar y poder procedimentar qué respuesta debemos dar. Yo le pongo siempre el ejemplo, si usted tiene en una consola un botón de parada de emergencia total de la instalación, pero está potestad del operador decidir cuándo, porque no se sabe
o son muchísimas las condiciones bajo las cuales va a oprimir ese botón, pues eso no es una función instrumental de seguridad, es una facilidad de paro manual para el operador que debe existir, pero no la podemos calificar como una SIF porque no tiene un peligro específico asociado. Ahora, si existe un botón para un peligro específico asociado, pues entonces en ese caso sí, y el operador pasará a ser parte de la función instrumental de seguridad, que es, digamos, algo poco común, pero pudiera existir. Lo otro es que le preguntamos si está en conciencia del impacto de qué es lo que implica que una SIF esté en bypass. Si ya reconoció cuál es el peligro del cual se protege y él debe ponerlo en bypass por alguna condición, bien sea de proceso o de mantenimiento, él tiene que estar en conciencia de qué sucede cuando no tiene esa protección, a qué se está exponiendo en términos de la consecuencia de que no esté protegido para eso. Y eso se hace en el estudio de asignación del SIF porque se identifica cuál es la potencial consecuencia una vez que cualquiera de las capas de protección o todas las capas de protección fallen en tratar de detener la progresión que va desde el evento iniciador hasta la consecuencia. Entonces, está claro cuál es la consecuencia. En la medida que el operador está más consciente de cuál es la consecuencia de exposición por tener esa función en bypass, en esa misma medida los bypass empiezan a manejarse de una mejor manera. Y la tercera pregunta es si el operador sabe cómo opera la cifra. ¿Qué es lo que hace? Está claro cuáles son las acciones. La mayoría de las veces preguntamos qué hace, por ejemplo, el interlock 1 en una planta y más de la mitad de los operadores fallan en describir exactamente cuáles son las acciones y cuáles son las acciones que él debe cometer una vez que la función instrumentada opere. Eso tiene que definirse en la SRS y él tiene que conocer ese documento. Y aún más importante, si él se convierte en una capa de protección superior en caso de que el sistema instrumental de seguridad falle, porque como cualquier otro sistema va a fallar, él debe saber cuáles son los modos de falla y cómo él va a tratar de detener el proceso que se está dando para que no se llegue a la consecuencia identificando que el sistema está fallado y cuáles son las acciones que él debería cometer. Eso también debe estar establecido en el SRS porque debe ser parte de los procedimientos operacionales que él debe conocer y manejar. Entonces, sentarse en la consola de operaciones o ser operador de campo implica también una relación íntima y directa con la función instrumental de seguridad como con otros sistemas. Y por eso debemos ser suficientemente claros en decir cuál es su relación y qué cosas debe hacer y acometer. Cuando hacemos lo mismo, el mismo ejercicio con el mantenedor, lo primero se le pregunta es si él reconoce cuál es su impacto sobre la seguridad en la instalación. Muchas veces dicen que ninguna. Y cuando le hacemos la pregunta de que cuál es la diferencia de que un lazo que él calibró quede en el cero, no marcando 4 mA, sino que quede marcando 3.95 o 408, ¿cuánto impacta eso en la variable de proceso que está midiendo y cómo impactaría eso el disparo de la función instrumental de seguridad? En ese momento, el mantenedor lo piensa dos veces y empieza a ver cuál es el impacto de su trabajo del día a día sobre la seguridad en la instalación. Le preguntamos si está consciente del impacto de que no se cumpla la frecuencia de mantenimiento. ¿Qué pasa si yo no hice mis tareas adecuadamente para tener los repuestos a tiempo para la parada y me quedé 3, 4, 5 funciones instrumentales de seguridad sin probar o sin mantener o sin reparar? ¿Cuál es el impacto de eso sobre la seguridad? Él debe estar en conciencia de eso, igual que como les comentaba antes, de estar consciente del impacto de la precisión de la calibración de la instrumentación sobre la seguridad. Que él esté seguro que una válvula pueda cerrar en el tiempo de seguridad del proceso o en el tiempo de acción que está especificado en la SRS y cuál es el impacto sobre la seguridad. Porque él pudiera simplemente en un mantenimiento cambiar ese tiempo, porque a lo mejor reguló un booster de una forma inadecuada y eso hace que la velocidad cambie. Él tiene que conocer cuáles son las tareas que él hace diariamente que puedan impactar la seguridad. Y segundo, si conoce cómo es el procedimiento para realizar un manejo del cambio y cómo acometer el impacto. La norma también rige claramente sobre eso, para decirle cuáles son los pasos para poder acometer un cambio o una modificación
y no quede lo que nosotros normalmente llamamos un temporal para siempre, que básicamente es poder hacer algún tipo de cambio o mejora sobre el proceso. Y eventualmente eso hace que el operador o el mantenedor de alguna forma pueda de alguna forma cambiar las condiciones bajo las cuales él opera normalmente la instalación. Y eso hace que tengamos mejores operadores y tengamos mejores mantenedores. La intención de este webinar es no solo hacer un llamado de atención del compromiso gerencial, sino que también queremos hacer énfasis en la responsabilidad de cada uno de nosotros como involucrados en las actividades del sistema instrumental de seguridad y de la generación de competencias, por lo que hemos creado una especie de decálogo de tópicos que se deben considerar como fundamentales para prepararnos para operar y recibir el sistema instrumentado, aclarando que, bueno, no pretendemos que esta guía rápida sea el todo, sino que hemos calificado de alguna manera lo que creemos que es más importante. Lo primero que nosotros decidimos poner en este decálogo fue que empiece a operar desde el papel. Hay que involucrar a la gente de operación y mantenimiento desde la etapa de diseño. Es fundamental que ellos estén sensibilizados en la importancia de su participación en las decisiones básicas, sobre todo en la definición de parámetros claves de la vida del sistema instrumental de seguridad. El operador debe saber para qué peligro está instalado el sistema instrumental de seguridad y debe definir, como dueño de las operaciones, cuál es el tiempo de inspección periódica que debe tener el sistema instrumental de seguridad para poder alinear eso con las necesidades operativas. Y eventualmente saber que yo no puedo decirle al diseñador que ponga en el tiempo de inspección 1 año para que el cálculo de la probabilidad de demanda le dé muy bonito, cuando realmente yo esa instalación no la puedo parar con esa frecuencia. Y el operador en ese caso es quien tiene la potestad. Asimismo, el mantenedor debe operar sobre el equipamiento y las facilidades que necesita para hacer su trabajo de forma adecuada, el manejo de los repuestos, la definición de parámetros como el tiempo de reparación, la consecución de los repuestos, el tiempo para poder ejecutar la prueba en específico, y esos parámetros no pueden dejarse en manos del diseñador. Esos parámetros pertenecen a una realidad operacional de la instalación o de esa compañía en específico. Ese background o todo el conocimiento de nuestra cultura organizacional tiene que empezar a trabajar y operar desde que estamos en la fase de diseño. Lo otro es para aquellos que diseñan, es que no diseñe para usted, sino que diseñe para otro. Piense en cómo otro va a encargarse de las tareas específicas para el día a día. Entonces, el tema ahora es sensibilizar al diseñador en que el papel pues lo aguanta todo, lo soporta todo, y que su diseño cobrará vida y va a ser criado, por decirlo de alguna manera, por otra persona. Esto implica una tarea básica de pensar en la comodidad y en la seguridad del otro, no de uno. Se deben tener en cuenta las necesidades de quienes harán vida con el sistema instrumental de seguridad y minimizar la posibilidad de inducir a un error. Esto se logra a través de diseños que sean consistentes y con la estandarización de soluciones dentro de una organización, que se mantengan las mismas formas de operar y mantener que se vienen utilizando. Yo no tengo que cambiar por cambio de tecnología o por cambio de programación alguna cosa que yo normalmente hago. Los detalles de cómo funcionan, en que se implementen en las consolas, en las interfaces, colores, confirmación de las decisiones, medidas de seguridad con contraseña, etcétera, que si las botoneras tienen los colores, los tipos de las instrucciones adecuadas, las posiciones siempre son las mismas de los botones, y los detalles de ergonomía para realizar el mantenimiento, la inspección y la prueba de SIS, como los accesos, las facilidades de la prueba en línea, el equipamiento que se requiere para la prueba en línea, etcétera. Todo eso forma parte de esas condiciones que debemos pensar. Además, la organización debe hacerse un set de herramientas que permitan especificar cómo debe realizarse el diseño del sistema instrumental de seguridad, desde el equipamiento hasta la forma en que se programa. Recuerde, si usted no lo especifica claramente, cada diseñador hará lo que piense y considere que es lo adecuado, sin necesariamente coincidir con lo que usted requiere. Esto hará
seguramente el diseñador hará su mejor esfuerzo, pero no necesariamente va a satisfacer los requisitos que pretendía el que va a operar y mantener ese sistema. Lo otro de importancia también tiene que ver es que debemos entrenar al operador para que tenga las competencias requeridas para poder hacer el uso eficiente de los bypass. Si el operador entiende a quién se está exponiendo, seguro lo pensará dos veces antes de colocar el bypass en una función. No existe control más efectivo que su propia conciencia. Eso tenemos que entenderlo así. Cuando cada vez que crea que necesita el bypass y se pregunta si vale la pena colocarse en bypass versus el grado de exposición que va a tener, a sabiendas de que ya no estaba protegido por el sistema instrumental de seguridad o que lo va a degradar, pues él podrá por lo menos debatir con información suficiente cuál es la decisión que debe tomar. Establezca ejercicios simples de comprobación del conocimiento que tiene el personal de operaciones sobre los peligros a los que se expone al colocar la función en bypass y las actividades adicionales que debe hacer en caso de que sea necesario o inminente colocar el bypass en términos de medida de compensación. De la mano de la comprobación del conocimiento de esta CIF y cómo fue implementada, usted tendrá mejores resultados. El control formal de las actividades del bypass debe ser soportada por cada una de las organizaciones, con los procedimientos asociados y las restricciones respectivas y su evaluación, actualización y divulgación en forma periódica. En el tema de bypass, nosotros como consultores podemos ver muchísimas formas de hacerlo. Hay organizaciones que van directamente sobre el programa de aplicación y lo tienen procedimentado de esa manera. La norma no especifica que no se debe hacer así, solo dice que si se hace así pueden tomarse las precauciones necesarias, pero el hecho de que pudieras tener una facilidad que no toque el programa de aplicación sería mucho más fácil de mantener que estar tratando de ir al propio programa de aplicación y estar cambiando cosas ahí que eventualmente no es que se ponga la planta, sino que también en forma adicional se está exponiendo a una responsabilidad que no debe el mantenedor que está colocando ese bypass, pudiendo simplemente ver un bypass en la consola con una contraseña adecuada. Entonces, no solo es exponer a la planta, sino también exponerse en términos de responsabilidad a uno mismo. Lo otro que se debe hacer, y en esto hace mucho énfasis la última versión de la normativa de seguridad funcional, en la revisión de 2016, es que nosotros tenemos que medir el desempeño de la función instrumental de seguridad, cada una de ellas. Durante el diseño también se consideraron muchas premisas, todo premisado sobre el proceso, los equipos, los instrumentos, los modos de operación, y recordemos que hasta el momento de la puesta en marcha de todo eso es un supuesto, todo es un modelo. El modelo hace una aproximación a la realidad, pero no es la realidad. Entonces, como todo supuesto, se hace necesario monitorear y cuantificar cómo el desempeño del SIS va dándose en la operación de mantenimiento, para verificar que el modelo desarrollado en las etapas anteriores pues, se comporta de manera como yo lo esperaba. Existe un sinnúmero de indicadores de desempeño que pueden ayudarnos a conocer el estado del sistema instrumental de seguridad. Lo ideal es que cada organización identifique aquellos que les sean más fáciles y que esté dentro de sus posibilidades en temas de recursos y de tiempo y que pueda manejarlo. Entre esos parámetros, los más importantes de monitorear y medir, pues están cuál es la demanda de cada función instrumental de seguridad, cuáles son las acciones que son realizadas después de una demanda, cuáles son las fallas y los modos de falla de los equipos, las causas y la frecuencia de una falla segura, y las fallas de los equipos que forman parte de las medidas de compensación, que serían las otras capas de protección también. Todo eso debe ser medido para poder decir que nuestro diseño o el modelo se comporta en forma adecuada. Como todo en la vida, debemos considerar que el sistema instrumental de seguridad va a tener una vida útil promedio de 25 años. Entonces, imagínense la cantidad de cambios que una instalación puede sufrir en ese tiempo, generando nuevos peligros que no han sido atendidos o los cambios que sufrirá el propio sistema instrumental de seguridad, cuando sabemos que la vida promedio de un sistema electrónico que forma parte de él puede ser de 5 a 10 años para el hardware y, por supuesto, muchísimo menor para el software. Dado los avances de esa security, nosotros vemos que todos los días sale un parche
para los programas de los sistemas instrumentados de seguridad y los sistemas de control. Asumiendo que esto es una realidad, pues eventualmente tenemos que adoptar un procedimiento de manejo de cambio que sea adecuado para el SIS y que pueda formar parte del procedimiento de manejo del cambio de la instalación con la adición de los requisitos propios de la seguridad funcional. El manejo del cambio de seguridad funcional en los términos de ISS 1511 tiene algunas particularidades más allá de lo que normalmente se consigue en un procedimiento de manejo del cambio de una instalación. No deje cabos sueltos y debe asignar todas las responsabilidades. Todas las áreas necesarias para llevar adelante la operación y el mantenimiento del SIS deben ser asignadas. Para esto, dependiendo por supuesto del tamaño de la organización, debe existir una figura de por lo menos un gerente de seguridad funcional, que no es un cargo en sí, es simplemente una colección de responsabilidades, porque es el que se va a encargar de ejecutar, que se planifiquen las tareas que se van a ejecutar, que se designen los recursos y se planificarán las actividades necesarias. Esto no se trata de un nuevo departamento, pero sí de asignar y notificar a cada quien de qué es responsable. Y debe existir suficiente compromiso de la organización para que esas responsabilidades se lleven a cabo. Nosotros hemos hecho evaluaciones sobre instalaciones donde se ve claramente una alta dependencia de la persona sobre la documentación y las actividades que se hacen sobre el SIS, no necesariamente del cargo. Esa persona, por alguna afinidad con los sistemas instrumentados de seguridad, se ha hecho cargo de muchas cosas, pero a los 2 años esa persona se ve que cambió de lugar de trabajo o vino otra persona a reemplazarlo y se ve una degradación sobre esas actividades. Porque es altamente dependiente de la persona si no hay una organización fuerte donde se le diga a cada quien cuáles son sus responsabilidades y que se le prepare para ser competente para poder llevar adelante esas responsabilidades. Otra cosa es que no dejen nada al azar, todo debe estar procedimentado. Los procedimientos detallados son esenciales para la operación segura, pero como todo, no eliminan el error humano por completo. Se estima que el 85% de la efectividad del trabajador está determinada por el sistema en el que trabaja y solo el 15% depende de su propia habilidad. Los procedimientos rara vez pueden sustituir un diseño a prueba de falla, pero son considerados como complementos para un buen diseño. Los procedimientos de trabajo, los equipos que el operador forma siendo competente y capacitado son una receta de éxito para cualquier organización. Por lo tanto, si bien se reconoce que alguien está expuesto al error humano, como cualquiera, es una de las principales causas de accidente. Esta coincidencia no es el resultado de procedimientos operativos que son detallados, sino más bien fallan los procedimientos que no le soportan y lo inducen a cometer el error. Cuando eventualmente yo no sé qué debo hacer para hacer un bypass, o yo no sé cuándo o qué debo hacer para darle paro a una unidad en forma manual, pues ahí salen al rescate los procedimientos que deben abarcar todo: la inspección, la prueba, el mantenimiento y la operación de la instalación. Además, debemos asegurar, por supuesto, las competencias del personal. Debemos reconocer la importancia que tiene el tema de seguridad funcional, la tendencia de procesos productivos utilizando tecnologías cada día más complejas, los sistemas de seguridad con mayores rendimientos, las migraciones de sistemas mecánicos a sistemas de control electrónico, pero trabajar en seguridad funcional es algo más que un trabajo rutinario, es una integración de la compensación de las normas, la gestión, la planificación de un ciclo de vida que maneja los parámetros de la seguridad. Cualquier actividad relacionada con la seguridad funcional que sea realizada por el personal con un conocimiento limitado, sin la experiencia adecuada o una actitud displicente, puede resultar en que la integridad del sistema se vea afectada y, por supuesto, la seguridad de la instalación. Las tareas no deben realizarse de forma que nos exponga a un nuevo peligro, y cada persona debe ser competente y estar notificado para desarrollar una actividad de la cual ha sido designado como responsable. Entonces, mantener y desarrollar la competencia depende de la experiencia que se genere en la ejecución de una tarea en forma regular, por lo que las competencias deben ser evaluadas también regularmente a través de una revisión periódica, la planificación del desempeño del personal. Por lo tanto, es muy importante demostrar y evaluar la competencia del personal en el lugar
donde él está haciendo el trabajo y para el rol que está asignado. Esa evaluación de competencia puede revelar si el personal cumple con los requisitos de la normativa o reduce la probabilidad de que se pase por alto un rendimiento inferior al esperado. Entonces tenemos que hacer el ejercicio de eventualmente poder hacer la evaluación de las competencias. Como cualquier otro sistema, el sistema instrumental de seguridad va a fallar. Entonces el personal de operación y mantenimiento debe conocer la idea de forma íntima entre la relación de una prueba periódica y el mantenimiento de la integridad en términos del SIL o de la probabilidad de falla en demanda. Debemos hacerle entender la idea simple de que la probabilidad siempre de falla aumenta con el tiempo, por lo tanto es lógico pensar que si aumentamos o desplazamos el tiempo de inspección, pues la probabilidad de que falle el sistema será mucho mayor. Se debe trabajar en esa comprensión de cómo se afecta el aplazamiento de las pruebas y qué impacto tiene ese tiempo de inspección y la calidad de las pruebas, por supuesto, en el comportamiento o en la disponibilidad del SIS y en consecuencia pues de la seguridad global de toda la instalación. Eso debemos hacerlo entender a cada uno de los que se relacionan con el SIS. Hay que vigilar las condiciones del día a día. La mayoría de las organizaciones no tienen un procedimiento de inspección que es muy simple. Simplemente debemos entender que las condiciones del proceso pueden cambiar, así como las del ambiente, y eso vuelve que sean agentes agresores sobre el equipamiento. También está el tema del propio envejecimiento del equipamiento que debe ser monitoreado con cierta frecuencia. Esta tarea no es más que una inspección visual de lo que está sucediendo alrededor del sistema instrumental de seguridad y debe hacerse de forma consistente y planificada. La invitación es a generar una rutina de inspección como parte del programa de integridad mecánica del sistema instrumental de seguridad que permita estar alerta ante cualquier posible agente agresor. No es una tarea que demande muchos recursos, pero se generará un beneficio importante, pues nos estaremos adelantando a cualquier posible inducción de una falla por un agente externo. Recuerden que nuestro objetivo es mantener la integridad del sistema instrumentado de seguridad. Entonces, ir a verificar si hay un tema de corrosión, si hay un tema de que se están aflojando los soportes de una instrumentación, si hay un tema de que eventualmente cambió una condición del proceso que está afectando, eso es muy fácil de detectar antes que tengamos que detectarlo en un análisis causa-raíz después de un accidente. Y como hemos dicho en esta presentación, pues la propia normativa reconoce la naturaleza falible de un sistema instrumental de seguridad. Por eso es que la disponibilidad nunca es 100%. Usted puede tener SIL 4 que es 99.99999, pero nunca llega a 100, porque nosotros sabemos que eventualmente el sistema instrumental de seguridad fallará por una o por otra razón, bien sea por falla aleatoria o por falla sistemática. Como cualquier otro sistema, el sistema fallará en algún momento y debemos estar preparados para que cada vez que esto ocurra, la instalación no sea expuesta a un riesgo o al riesgo de no estar protegida o que el mismo sistema instrumental de seguridad la ponga en peligro. La prevención de este tipo de situaciones comienza desde las etapas tempranas del ciclo de vida, pero en operación y mantenimiento debemos contar con las herramientas y procedimientos, las competencias necesarias para reconocer una situación de este tipo y cómo debemos actuar ante ella. Entonces se deben generar procedimientos para cada situación anticipada y practicar las acciones correspondientes como parte del día a día. Finalmente, en este decálogo, pues queremos dejar que todo debe tener una planificación dentro de la integridad mecánica. Ya hemos mencionado que todas las actividades alrededor del SIS deben estar asignadas a un responsable. Ahora, este debe conocer cómo deben ser ejecutadas y por qué deben ser ejecutadas en un momento específico. Cuáles son las herramientas que tendrá disponibles, cuáles serán los recursos, cómo será la documentación de esa actividad y cuáles serán los posibles resultados de esas actividades y cómo se manejará una no conformidad. Llevar a cabo las actividades alrededor del sistema instrumental de seguridad de forma sistemática le va a permitir facilitar el mantenimiento de su desempeño y, por supuesto, de su integridad. ¿A través de qué? De la prevención de fallas, de la optimización de los costos para mejorar los tiempos de disponibilidad de la operación y disminuyendo la indisponibilidad del sistema instrumental de seguridad, incrementando la vida útil de su equipamiento.
Finalmente, podemos resumir que para mantener y operar el sistema instrumentado de seguridad de forma exitosa, debemos en primera instancia integrar toda la experiencia de la organización para operar y mantener desde el papel, es decir, que el diseño no pierda de vista la necesidad de preparar continuamente al personal para afrontar el reto con las mejores herramientas posibles, planes, procedimientos, equipamiento, formación, competencia, entre otros. Y bueno, recuerde que los paraguas hay que comprarlos antes de que llueva, después se pone muy caro. Como resumen, debemos saber que la operación y mantenimiento debe gestionarse como cualquier actividad del ciclo de vida y tiene unos objetivos y requisitos que son de obligatoria observancia. Yo no puedo estar en una organización que diga que trabaja bajo 615-11 si no respeto los objetivos y requisitos de operación y mantenimiento. Debemos velar porque se elaboren y se cumplan oportunamente los procedimientos y los planes de integridad mecánica. Debemos operar, mantener, inspeccionar y probar el SIS y documentar todas esas actividades en forma compatible con la gestión de seguridad del proceso, no solamente de seguridad funcional. Debemos estar atentos a identificar los mecanismos de degradación, bien sean de la operación, del mantenimiento o del operador y del mantenedor, como lo mostramos anteriormente. Debemos reducir la posibilidad de error humano, y eso haciendo un diseño donde intervenga la persona que finalmente va a usar el sistema, para que eventualmente se le den las mayores facilidades posibles y no inducirlo al error. Y eso debemos estar pendientes de que todas esas tareas nos van a ayudar a medir el desempeño del sistema instrumentado de seguridad y debemos fomentar las competencias del personal y, por supuesto, sensibilizarlo para que eventualmente entienda cada parámetro del sistema instrumental de seguridad y cómo éste le afecta en su vida diaria. Y finalmente debemos elaborar unas herramientas que sean consistentes para poder hacer la operación y el mantenimiento de la instalación en términos de procedimientos, planes, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que traíamos el día de hoy para esta presentación. Recuerden que la naturaleza humana modificará instintivamente lo que debe hacer en lo que se puede hacer. Específicamente si eso facilita el trabajo. Nosotros siempre buscaremos la vía más cómoda y la vía más expedita para poder hacer una tarea, sea cual sea la tarea. Entonces, en este momento voy a abrir el chat para que eventualmente podamos iniciar el ciclo de preguntas y respuestas. Entonces ya está abierto para que eventualmente podamos hacer la interacción necesaria. Andrés nos pregunta en qué diferencia tiene un bypass y un override. De hecho, hay un post en nuestro blog reciente que habla de eso. Eventualmente tiene que ver dónde se pone, digamos, o dónde se sobrescribe. Un bypass normalmente inhabilita el sensor, o sea, que está antes de la lógica, y permite que la lógica pueda tomar algunas acciones si ocurre algo que, por supuesto, tomado en cuenta en la programación, tenga una necesidad de poder seguir ejecutando la función instrumental de seguridad que lleve al estado seguro. Y un override normalmente se hace sobre el elemento final. Eso quiere decir que si yo estoy sensando que necesito hacer un disparo, el override no me va a permitir porque está puesto sobre el elemento final. Es lo que normalmente está. De todas, te invito, Andrea, a que nos busque en los blogs nuestros. Hay un blog reciente sobre ese específico. María Medina, la intervención del operador en una CIF. Tengo entendido que la CIF es estrictamente automática. No, no necesariamente, María. Hay procesos específicos donde necesariamente tiene que intervenir el operador. Son muy escasos los casos, pero sí existen. Lo que sucede es que para que el operador forme parte de una función instrumental de seguridad, hablemos de que el operador normalmente tiene una probabilidad de falla de 1 en 10, eso es el piso mínimo del SIL 1. En ese caso, el operador tiene que estar estrictamente entrenado para responder a esa situación. Tiene que haber un procedimiento muy claro de lo que debe hacer en función
de la información que recibe, de la acción que tiene que hacer, y solo si se cumple un decálogo, hay un decálogo que está en el Technical Report 84.00.04.03, no recuerdo bien, donde te dice cuáles son las condiciones para que el operador pueda formar parte de una función instrumental de seguridad. Entonces hay unas cosas donde se debe cumplir, como que el tiempo de respuesta sea adecuado, que esté entrenado, que exista un procedimiento, y así sucesivamente, como para aproximar al operador a un automatismo. Porque, como bien dice, uno piensa que tiene que ser estrictamente automática, pero hay, digamos, procesos o peligros en específico, dependiendo de la naturaleza de la tecnología de procesamiento de la materia prima, que requieren que el operador intervenga en la función. ¿Alguna otra pregunta? Andrés, te copié en el chat la dirección del blog. Ajá. María, normalmente eso está escrito en los Technical Report de ISA. Hay una colección de Technical Report de ISA asociado a lo que era ISA 84. Debes revisar en ISA, déjame ponerlo acá. Creo que con esos dos Technical Report vas a conseguir información suficiente, María. Ricardo nos pregunta que en cuanto a los manejos de cambio de la CIF, el estándar 61511 establece algún procedimiento o formato para realizar, no tanto un formato, pero sí un procedimiento. Te dice cuáles son todas las acciones que debes acometer para que se haga en forma adecuada un manejo del cambio. Y nosotros hemos estado trabajando con muchísimas organizaciones en mejorar ese procedimiento para que eventualmente se alinee con el procedimiento de manejo del cambio que ya existe normalmente en la organización, pero tomando en cuenta los aspectos básicos que dice 61511. Por ejemplo, que eventualmente debe haber un análisis de impacto previo a cometer los trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, si hay en 61511 está una cláusula completa para manejo del cambio, e inclusive hay uno para un manejo del cambio específico, que es la desincorporación. La gente normalmente entiende la desincorporación como que yo voy a desmantelar todo el sistema instrumentado de seguridad, y no tiene que ver con eso. Digamos, ese es el caso extremo. La desincorporación dentro de 61511 tiene que ver con qué pasa si yo desincorporo una función instrumental de seguridad, como voy a tener que tocar seguramente el programa de aplicación, y voy a tener que tocar el hardware, pues eventualmente que esa modificación no impacte al resto de las funciones instrumentales de seguridad que van a estar siguiendo vivas, por decirlo de alguna manera, en el sistema instrumental de seguridad. Ahí puedes conseguir esa información.
Les recuerdo que, bueno, que ya, bueno, tenemos otra pregunta, se van a realizar más webinars como sobre otro ciclo, de todas maneras les invito, ya les copio, ahí les copio todas nuestras redes sociales. En el canal de YouTube están todos los videos de todos los webinars que van desde lo más básico, que es introducción a la seguridad funcional, hasta tópicos tan avanzados como un sistema de fire and gas o un BMS o un HIPS. Ahí se han ido colgando todos los webinars y seguramente nosotros vamos a seguir haciendo otros. Seguramente esta semana sale alguna encuesta nuestra. Los participamos que nos sigan en LinkedIn para que las encuestas pues, puedan, digamos, indicarnos cuál es la preferencia del tema que quieren que tratemos, nosotros eventualmente lo tratamos. Normalmente ahora se va a hacer una encuesta y la siguiente semana se hace el webinar. Les comentaba que el 28 de septiembre arranca el diplomado de gestión e ingeniería de riesgo y el 29, porque van a ser lunes, miércoles y viernes las clases del diplomado de gestión e ingeniería de riesgo de proceso. Y los martes, jueves y sábados van a ser las clases del diplomado de seguridad funcional y sistemas instrumentados de seguridad. Les comento que el diplomado está avalado por la universidad, quien otorga el diploma al final es la Universidad Metropolitana de Venezuela. Y bueno, les invitamos que nos sigan en los webinars y que también puedan ver si tienen posibilidad de poder hacer el diplomado. Y nos acompañan entonces en ese trabajo que van a hacer aproximadamente unos 3 meses, a ese ritmo de 3 veces por semana. Seguramente haremos un webinar de los diplomados, posiblemente la semana que viene, como para explicar la dinámica en mayor profundidad. Bueno, no me queda más que agradecerles, pedirles que se cuiden mucho, que eventualmente esta condición de trabajo remoto parece que vino para quedarse, y cuídense mucho por sus familiares y por ustedes mismos también. Entonces, desde acá, un abrazo y esperamos vernos pronto, o por lo menos seguirnos pronto a la brevedad posible. Entonces, le doy gracias de antemano y estaremos pendientes para las próximas actividades. Síganos en nuestras redes para que ya sepan qué actividades se vienen y eso nos permitirá seguir en contacto.